Pues muy buenos días, vamos a dar inicio a la clase de hoy y hoy hablaremos acerca de los tiempos verbales. En clases anteriores hemos estado hablando de otras propiedades de los verbos, como por ejemplo la forma, decíamos que hay una forma personal y una impersonal o no personal, hablábamos las clases anteriores, y hoy hablaremos acerca de los tiempos verbales. Entonces, para eso desarrollaremos el siguiente propósito. El propósito de la clase de hoy será reconocer el tiempo verbal de acuerdo al modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Entonces encontramos que hay una definición acerca de los tiempos verbales y como tiempos verbales vamos a conocer las formas gramaticales de conjugación verbal que sitúan al verbo en un momento y en un lapso de tiempo determinado. Entonces, cuando hablamos de conjugación, pues estamos diciendo que el verbo puede desarrollarse en pasado, presente, futuro, ¿cierto? De acuerdo también a esa relación que se tiene, pues con respecto a un lapso de tiempo. Vemos que cuando somos pequeños, desde primaria nos enseñan esos tres tiempos verbales, ¿no? Pasado, presente y futuro. Sin embargo, vamos a ver en el desarrollo de esta clase que hay otros tiempos verbales que a veces son dependientes unos de otros o son condicionales, pero eso lo veremos más enseguida. Los tiempos verbales se van a ver influenciados por el modo y por el aspecto. Entonces, cuando hablamos de modo, estamos hablando que los verbos van a estar determinados por la actitud del hablante. Vamos a empezar con el indicativo. El indicativo, como su nombre lo indica, pues nos va a indicar acciones o situaciones, actividades que ya han ocurrido, que están ocurriendo o que posiblemente ocurrirán en un futuro. Entonces el indicativo indica esas acciones. El ejemplo que se presenta en la guía es, el cocinero preparará un banquete para más de 1000 comensales. Entonces vemos que el modo indicativo en este caso sería preparará y es un modo futuro de realizar una acción. También está determinado a través del aspecto. Y el aspecto es la forma en que se realiza una acción expresada, la forma como se va a realizar esa acción determinada, ¿no? Hay dos formas. Una se llama perfecto y otra se llama imperfecto. Cuando hablamos de perfecto, estamos diciendo que son acciones que ya se acabaron, que ocurrieron en el pasado, pero ya tuvo una finalización. Sebastián preparó la cena. En el imperfecto, entonces, nos estamos refiriendo a acciones que no están todavía acabadas y que expresan una acción que puede estar en desarrollo, es decir, se planteó o empezó mejor, se inició en el pasado, sigue en desarrollo y posiblemente continuará pues al pasar del tiempo. No debemos equivocarnos de pronto o confundir el imperfecto con gerundio, porque gerundio recuerden que aunque es una acción también en desarrollo, necesitaría de otro verbo auxiliar, otro verbo principal para que no se convierta en un adverbio, ¿cierto? Entonces, no debemos confundir esos dos conceptos, imperfecto y gerundio. Entonces, imperfecto son esas acciones no acabadas que desde anterioridad empezaron, que se continúan quizás en el presente y que tal vez prosigan en un futuro. Entonces el ejemplo es, Sergio amaba ese lugar. Entonces, primero no nos están diciendo desde qué tiempo amaba ese lugar, ¿cierto? Sin embargo, entendemos que es algo que ha hecho con anterioridad, que sigue en el presente y que quizás en un futuro va a seguir pues amando el lugar al que se refiere. Para la clase de hoy vamos a ver entonces los tiempos verbales del indicativo simple. Entonces vamos a mirar que el indicativo, como ustedes ya lo saben, es aquel que nos indica las acciones, ¿no? En un tiempo determinado. Vamos a ver entonces esos tiempos verbales. El indicativo se divide en 10 tiempos. Sin embargo, hoy solamente veremos los simples. Entonces vemos que hay unos de los cuales ya conocemos, es el presente, el futuro. Entonces el presente, que es el primero que vemos, expresa una acción que se lleva a cabo en el momento del habla. Es decir, que nos va a decir algo que ocurre justamente cuando estoy expresando esa idea, ¿cierto? Entonces, vamos a poner los ejemplos con el verbo hablar. En presente, hablar sería hablo. Si fuera de enseñar, enseño, ¿cierto? En presente. Entonces nos va a determinar esas acciones que ocurren en el ahora. Futuro simple, entonces son acciones venideras, pero son acciones venideras que tengo la certeza que van a ocurrir, ¿sí? Que para mí es algo
cierto, es algo real que va a ocurrir en un futuro. Entonces, acciones venideras, en el ejemplo hablaré o en el ejemplo enseñaré. Si yo digo mañana enseñaré los tiempos verbales indicativos compuestos, pues me está diciendo un futuro que para mí es cierto, es certero. También otro tiempo verbal del indicativo es condicional. Y condicional me dice que son acciones hipotéticas, es decir, que están condicionadas a algo, que van a ocurrir en el futuro solo si hay una condición que las avala. Entonces, dice hablaría. Entonces, en el ejemplo enseñaría, ¿cierto? En el ejemplo de hablar o de enseñar, entonces, enseñaría de acuerdo a una condición que tengo. Entonces, mañana enseñaría esta clase si logro conectarme a Internet. ¿Sí? Digamos que eso puede ser alguna acción hipotética, de pronto de posibilidad. Veamos en el futuro simple que son acciones certeras. Por ejemplo, acción condicional sería, yo cantaría si tengo una buena voz. Entonces está diciendo que en un futuro voy a hacer o voy a llevar a cabo una acción, pero que esa acción depende de una condición. Si se dan las cosas, si eso se proyecta de buena manera, entonces lo podré realizar, ¿cierto? Es condicionar, ¿ok? Mañana compraría un carro si tengo los recursos suficientes. Es una posibilidad, no es algo cierto. Vemos entonces que el primero nos hace referencia al tiempo que conocemos presente, los dos siguientes, futuro simple y futuro condicional, pues nos hacen referencia al futuro y los pretéritos nos van a hacer referencia al pasado. Entonces tenemos pretérito imperfecto. ¿Recuerdan el aspecto verbal que ahorita les decía que los tiempos verbales se determinan también y están influenciados por el aspecto verbal? Les decía que el aspecto es cómo se lleva a cabo la acción, entonces puede llevarse a cabo de manera imperfecta o de manera perfecta. Entonces, acá también nos están hablando acerca del aspecto. Vemos que pretérito, como les acabo de mencionar, hace referencia al pasado. Cuando hablamos de pretérito imperfecto, estamos diciendo y expresando acciones pasadas, pero que aún no han terminado. Estas acciones tienen como característica que no tienen una fecha de inicio y posiblemente no van a tener una fecha de fin, o sea, no tienen un momento concretado, mejor dicho. Y sirven también, dice ahí el texto, que también nos sirven para dejar claro que una acción comenzada en el pasado todavía tiene regularidad, perdón, o continuidad. Es una acción que se sigue presentando. Entonces, en el ejemplo, hablaba. Si yo ahorita les dijera, chicos, yo hablaba acerca de los tiempos verbales del indicativo, es un pretérito imperfecto porque es una acción que todavía no tiene un fin, va a estar continuo, ¿cierto? Está presente ahorita y pues va a tener continuidad posiblemente hasta que se acabe la clase. Y pretérito perfecto, o por ejemplo, perdón, me devuelvo, por ejemplo, enseñaba, ¿cierto? Entonces si yo digo, chicos, yo les enseñaba acerca de la forma no personal del verbo, es porque es una acción que se sigue continuando, sigue permeando también en el presente y permeando en el futuro, porque necesitaremos también ese tema, ¿ok? Y pretérito perfecto son acciones que ocurrieron en el pasado y que ya se han finalizado. Entonces, hablé, enseñé, ¿cierto? Algo importante, por ejemplo, el pretérito imperfecto es la finalización del verbo, entonces la terminación aba. En los verbos regulares e irregulares de los que hablábamos también en clases pasadas, su finalización va a ser aba, ¿sí? Cuando hay verbos irregulares, a veces termina en ia, por ejemplo, crecía, es una acción también de forma de pretérito imperfecto, si digo crecía, porque nos está diciendo que no tiene ni un principio ni un fin concretado. Es una acción que se va a generar también y se va a continuar, ¿ok? Y pues pretérito perfecto, acciones que ocurrieron en el pasado y que ya han finalizado. Hablé, enseñé, comí, etc. Entonces, lo ideal es que ustedes puedan identificar este tipo de tiempos verbales en relaciones cotidianas y en todo el discurso y en todas las relaciones interpersonales que a veces tenemos, ¿cierto? Entonces ese es el tema de hoy. Recuerden
que los tiempos verbales es esa forma gramatical de expresar el tiempo en el cual se desarrollan las acciones, que los tiempos verbales entonces van a estar influenciados por el modo y el aspecto, entonces el modo, la actitud del hablante y el aspecto, la manera en que se desarrollan las acciones. Entonces hoy estuvimos hablando acerca del indicativo, de las formas verbales simples, ¿cierto? De los tiempos verbales simples del indicativo y hablábamos también acerca del aspecto. El aspecto, es decir, la forma en cómo se realiza la acción expresada, puede ser perfecta, ya la acción acabó, o imperfecta, son acciones que presentan cierta continuidad en el futuro. Entonces, lo ideal, chicos, es que ustedes eh, hayan comprendido este tema y puedan también hacer algunas actividades que nos presentan en la guía de trabajo, ¿ok?